El uribismo, un partido de personas con problemas de inteligencia. Son personas que sufren de cefalía. Son personas que han practicado la endogamia. Son personas que han vivido el incesto. Y han vivido también del narcotráfico. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? El día de hoy voy a exponer el por qué la realeza uribista hoy en día está tan asustada y cómo su máximo cabecilla, el señor Álvaro Uribe Vélez, un enano con traumas paternales que engañó al país durante 37 años diciendo que las FARC había matado a su papá, cuando fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, quien asesinó a su padre por torcido. ¿Yo por qué les digo esto? Bueno, ustedes deben saber que el uribismo tiene los días contados por haber apoyado en campaña a Donald Trump en los Estados Unidos durante las elecciones de ese país, cosa que allá es ilegal, es algo que no debieron hacer, pero ellos en su magnificencia alcahuetería, ellos se pasan la ley por la faja. Ellos creen estar por encima de la ley. Pueden preguntarle al expresidiario Matarife que sintió estar con medida de detención domiciliaria durante esos casi 70 días en su finca. Este personaje ya es inservible y quiere hacer de todo para poner a su hijo Tomás a las elecciones de Colombia para el año 2022. Yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a permitir que el uribismo siga gobernando para siempre? ¿O convencemos a todos los que han seguido a esta secta durante 20 años y abran los ojos permanentemente? Sé que me van a decir, ay, es que eso es una pérdida de tiempo, que eso no se puede, ellos son tercos, tienen un chip que los hacen ignorantes. Ignorante es saber y no hacer nada. Saben cómo ellos trabajan. Verán a continuación cómo Uribe teme por su libertad y cómo sus preocupaciones judiciales lo llevarán a pagar cárcel en ese mismo país. Este artículo se llama Las preocupaciones judiciales de Uribe en Estados Unidos, posteado por Cuarto de Hora el 27 de octubre del año pasado, escrito por el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro. La historia de dictadores y caudillos aliados de Estados Unidos en el continente y en el mundo ha sido la de servir como operadores de los objetos estratégicos de su política exterior, pero también la de buscar la garantía de impunidad por los crímenes de lesa humanidad que han cometido en sus respectivos países. Junto al economista Felipe Tascón, en 2015 escribimos un libro acerca de la relación de Uribe con la extrema derecha transnacional. En nuestra investigación se demostraba que él había cumplido en forma eficiente el papel de lugarteniente de la política estadounidense para América Latina a comienzos del siglo XXI. Se analizaban sus vínculos con un sector del Partido Republicano en el estado de Florida, sus esfuerzos para contextualizar las peores políticas de la Casa Blanca en materia de violación de derechos humanos, como la guerra contra el terrorismo, por medio de la llamada seguridad democrática, la guerra contra el narcotráfico,
a través de un modelo llamado el Plan Colombia. Todos ustedes ya deben conocerlo. La exportación a otros países latinoamericanos de métodos que dieron lugar a crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos, la inteligencia ilegal y el impulso de un modelo cívico-militar que se convirtió en terreno fértil del paramilitarismo y la parapolítica. Esas políticas tuvieron la función de incentivar la persecución del movimiento social indígena en Chile, militarizar la sociedad en México, auspiciar los golpes blandos contra gobiernos progresistas ocurrido en Honduras y Paraguay, así como obstruir los procesos de integración en la región y promover el libre comercio desventajoso para las economías latinoamericanas. Así como Chile fue en su momento el laboratorio del neoliberalismo. Durante los dos gobiernos de Uribe, Colombia se convirtió en el laboratorio de las nuevas guerras que requería la extrema derecha transnacional para lograr la restauración conservadora que irrumpiera el ciclo progresista en la región. Preocupado porque el proceso de investigación que se le sigue en Colombia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal destape en Washington la caja de Pandora de sus cercanías con paramilitares y narcotraficantes. Álvaro Uribe ha usado sus alianzas con un sector de políticos republicanos para que busquen que las autoridades judiciales y migratorias estadounidenses emprendan acciones sobre bases falsas para investigarme, y también ha contratado una compañía publicitaria, la DCI Group, para que adelante una campaña de descrédito en mi contra y en contra de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Estos temores no son infundados. Desde 2002, además de los frecuentes cuestionamientos por las masivas violaciones de derechos humanos cometidas bajo su mandato presidencial, periódicamente han aparecido en Estados Unidos documentos desclasificados de archivos de las agencias de inteligencia e instituciones gubernamentales en los que se da cuenta de tratos de Álvaro Uribe con los capos del cartel de Medellín, con gente de los grupos paramilitares del país y con los parapolíticos. 23 de esos documentos desclasificados pueden leerse en el sitio web de la organización National Security Archive, NSA o ANS para los que quieran entenderlo mejor. Allí figuran documentos de agencias de inteligencia estadounidense que reseñan que en la década de 1990 Álvaro Uribe Vélez estaba incluido en una lista oficial de principales narcotraficantes y sus aliados, dedicados a colaborar con el cartel de Medellín. En el numeral 82 de la lista aparece el entonces senador por Antioquia, 82, Álvaro Uribe Vélez, a Colombian politician and senator dedicated to collaboration with the Medellín cartel at high government levels. 82. Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano, se dedica a colaborar con el cartel de Medellín en altos niveles de gobierno. El documento afirmaba, además, que Uribe era un amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. En cables provenientes de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, se relataban en detalle este tipo de nexos también con paramilitares. Un extenso análisis y reportaje sobre esos documentos gubernamentales apareció en mayo de 2018 en el periódico The New York Times. Los cables que recientemente se pusieron a disposición de The New York Times describen reuniones de 1992 a 1995 entre funcionarios estadounidenses y Uribe cuando era un político prometedor, así como información recabada por funcionarios colombianos que lo conocían bien. Los miembros del Partido Liberal, organización política en la que Uribe militó, dicen que tenía vínculos con los principales carteles de la droga, lo que incluye a la banda del capo Pablo Escobar. Del mismo modo, la información de los llamados cables Wikileaks mostraba la evaluación que hacían las autoridades y la Embajada de Estados Unidos sobre los nexos de políticos del entorno de Uribe con paramilitares. Uno de esos cables mencionaba que el entonces senador Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, había ido a la embajada a implorar no perder la visa americana ante el creciente malestar suscitado por las investigaciones de la llamada parapolítica
política que le involucraban a él directamente, así como a muchos de sus compañeros del partido Primero Colombia. Como se sabe, el primo del entonces presidente de la República terminó juzgado y condenado por su pertenencia como integrante del ala política del paramilitarismo. Con la llegada a las cárceles estadounidenses de 14 ex jefes paramilitares extraditados en mayo de 2008, el gobierno de Uribe, que había buscado librarse de sus reveladoras confesiones ante fiscales y magistrados del sistema de justicia y paz, tuvo que dar nuevas explicaciones. Por ejemplo, en abril de 2009, ante un tribunal de Nueva York, la abogada del Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, leyó una declaración en nombre de su defendido en la que él reconocía haber apoyado la elección presidencial de Uribe en 2002 y la de Sergio Fajardo cuando colaboró en la Don Bernabilidad con grandes dineros, large sums of money, porque creía que la paz era importante. La suerte de los extraditados jefes paramilitares ha sido un asunto de permanente controversia y que ha suscitado toda clase de tensiones. Las más recientes han sido motivadas por la reticencia del gobierno del presidente Iván Duque, si es que se le puede llamar presidente a ese incompetente, a realizar en forma eficaz los trámites que permitan el regreso al país del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha sostenido en múltiples oportunidades que tiene la voluntad de declarar ante las autoridades judiciales colombianas para corroborar y ampliar declaraciones hechas ante el sistema de justicia y paz sobre la parapolítica en el departamento de Córdoba y sus visitas a la hacienda El Uber. Existen otros dos episodios ligados a la extradición que han involucrado directamente a Uribe. El primero es el de Dolly Cifuentes Villa, compañera permanente de su hermano Jaime Alberto Uribe Vélez, alias El Pecoso, y quien se declaró culpable en uno de 5 cargos por narcotráfico que le hizo una corte federal del sur del estado de Florida. Su extradición fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia. El 8 de febrero de 2012. La señora Cifuentes fue señalada de ser socia directa del narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. Por otra parte, en junio de 2012 se conoció la noticia de que un tribunal de Estados Unidos pedía la extradición al general Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, ex jefe de seguridad de la Casa de Nariño en la época de Uribe, bajo la acusación de aliarse con organizaciones narcotraficantes en Medellín para entregarles información que las protegiera de la acción de las autoridades y de apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia en el tráfico de drogas. El entonces presidente de la República, en un acto de condecoración a Santoyo, catalogó a su jefe de seguridad como protector de todas las horas. En la misma línea de asuntos ligados al paramilitarismo, la opinión pública estadounidense conoció el proceso judicial contra la empresa Chiquita Brands, la cual había recibido en concesión una zona portuaria que sirvió para la importación ilegal de armas destinadas a los paramilitares en el norte de Colombia y para financiar empresas con vivir que eran fachada de esos grupos y que Uribe, por ese tiempo gobernador de Antioquia, había legalizado. A propósito de ese proceso y sus consecuencias, el ex embajador colombiano en Washington, Gabriel Silva Luján, recordaba en una columna de opinión: Obama y Biden fueron quienes a solicitud de Santos, le otorgaron la inmunidad presidencial a Álvaro Uribe, a pesar de la oposición del Departamento de Estado, cuando estuvo a punto de que lo arrastraran por los juzgados estadounidenses por violación de derechos humanos. Bueno, eso es algo que va a pasar después del 20 de enero. El gobierno del presidente Iván Duque ha decidido constituirse en parte del equipo de defensa del ex senador Uribe, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Esa defensa busca garantizar que nada de lo que le ocurra allá perturbe su situación judicial. Habría solicitado que el presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence y algunos congresistas, como el republicano del estado de Florida, Mario Díaz Balart, intervengan y presionen a la justicia colombiana. En esa estrategia desesperada también han aparecido acusaciones cerca de que funcionarios del gobierno y figuras del partido del ex senador estarían interviniendo en distritos del estado de la Florida a favor de la campaña electoral de Trump y de candidatos locales al Congreso, tal y como lo dije al principio del video. De esta forma, el uribismo apostaría la suerte de Colombia a cambio de la impunidad de su caudillo, hipotecando la política de nuestro país a la suerte de un presidente cuya reelección es incierta e incurriendo en prácticas ilegales de injerencia política extranjera. Sea cual sea el desenlace, la realidad es que en Colombia y en Estados Unidos se ha acumulado un enciclopédico prontuario que vincula a Uribe en forma incontrovertible a organizaciones criminales.
esa verdad será reconocida a pesar de la actuación de todos los poderes políticos que intenten impedirlo. Siendo así, colombianos, ya sabemos lo que le esperan a esos personajes: María Fernanda Cabal, Francisco Santos, el mismo subpresidente Iván Duque, Matarife, entre otros, como el perro rabioso de Carlos Felipe Mejía Mejía. Van a ser llamados muy pronto ante la justicia estadounidense y no van a salir vivos de eso. Pueden apostar que los enviarán a la ADX Florence. Es posible que llegue a pasar, pero bueno, podemos estar seguros de algo, y es que después del 21 de enero, esos extremistas de derecha van a sufrir mucho y nos darán la oportunidad a nosotros, los jóvenes, de reformar al país. Es hora de que Estados Unidos suelte a Colombia definitivamente. Y no falta la persona que diga que eso no va a suceder, porque ya quedaría tachado como una persona que ve la realidad impregnado en el derrotismo. Siendo así, me despido de ustedes diciendo que si no podemos proteger a Colombia de este gobierno oligarca, les aseguro que la defenderemos. Por favor, deje su pulgar arriba, comente, comparta, suscríbase a mi canal y no olvide activar la campana para que pueda ver más de mis videos. Recuerde que yo no soy un activista, solo soy un antihéroe en el mundo de la política. Yo soy el Dragón Negro y les deseo un buen día, una buena tarde y una buena noche. Gracias. Ya está pronto.